El doctor indica que en caso de seguir siendo irresponsables con el medio ambiente y en caso de que las condiciones climáticas se mantengan como han seguido hasta ahora, el 30% de la flora y fauna del estado de Sonora pudiera desaparecer. Esto es bastante preocupante porque ya es algo que nos vienen avisando desde hace tiempo estudios como aquel que trascendió hace unos años, el de Una verdad incómoda. Gerardo ya está en la línea. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gerardo, ¿cómo esto que mencionas es bastante preocupante? ¿Nos puedes dar un adelanto? Sí, mira, te platico primero rápidamente en un contexto global. La Tierra, el ser humano, estamos pasando por un problema de crisis de extinción de especies, una desaparición de especies sin magnitud, sin precedente, y esto puede causar el colapso de la civilización, entre otras cosas, por el cambio climático, la toxificación, etcétera, otros problemas ambientales. O sea, es muy, muy grave. En el caso de México y en el caso específico de Sonora, los estudios han demostrado que un porcentaje muy alto de plantas y animales, y en este caso me voy a referir más a los animales silvestres, están en peligro de extinción. Se calcula que en Sonora y en otros lugares, 30% o más de todos los animales se encuentran en peligro de desaparecer si no hay acciones contundentes para evitar su extinción. ¿Cuáles son las especies más amenazadas? ¿Cuáles animales o cuáles plantas se encuentran ya como con la atención encima que debemos de ser aún más conscientes? Mira, en realidad hay muchísimas, pero es muy poca la información que disponemos. Ese es uno de los problemas, es que para especies grandes sabemos qué es lo que está pasando más o menos, para el venado burro, el borrego cimarrón, etcétera. Pero para muchísimas especies más pequeñas, desde aves, insectos, ratones, etcétera, que son fundamentales para que se mantenga el equilibrio ecológico, no sabemos mucho. Pero bueno, te podría poner ejemplos de especies, el llamado monstruo de Gila, ¿sí? Que hay 2 especies en Sonora, una de ellas es endémica de la región de Álamos, ¿sí? Hay varias especies de tortugas, estamos hablando de animales como el águila dorada, estamos hablando del berrendo, ¿sí? Que quedan muy poquitos y ahora con el muro de Trump está amenazándolos más. El jaguar está en peligro de extinción en Sonora, el castor está en peligro de extinción en Sonora, el perrito de las praderas, la especie que llamamos la cotorra serrana o la guacamaya enana de Occidente, que es una de 2 especies de guacamayas que viven en los bosques de pinos, también está en peligro de extinción. Muchísimas especies de peces, siendo un estado tan árido, hay muchas especies de peces que son endémicas, es decir, exclusivas del estado, que viven en pequeñas pozas, en riachuelos, en ríos, y también están muy amenazadas. Problemas como el del río Sonora, la contaminación que causó y que va a perdurar pues, por muchos años, con la enorme indolencia de los gobiernos para prevenir problemas como este y después resolverlos, pues es uno de los problemas. Yo te podría decir que el cambio de uso de suelo, la destrucción de la vegetación natural, la cacería ilegal, el tráfico de especies, la sobreexplotación de especies como la totuaba, cosas así, la contaminación, están causando que todas estas especies estén en peligro de extinción. ¿Existe alguna zona de Sonora que se encuentre más amenazada o alguna región en específico que aún se estuviera salvando de este fenómeno? Bueno, mira, no conozco en tanto detalle Sonora, pero sí te puedo decir que las zonas costeras están y la zona, el área de mar de Sonora es una de las que están más amenazadas. Toda la parte de la planicie costera, que son esta planicie que se encuentra cerca del mar, se encuentra muy amenazada por la destrucción del hábitat, por un lado, por los desarrollos turísticos y por, fíjate, un problema muy grave que se encuentra es al haber cultivos, lo que ha causado es que se use mucha agua del subsuelo y al faltar esta agua, lo que pasa es que el agua además se infiltra por abajo y muchas de zonas importantes se están salinificando. Un problema importante es el pasto búfel, que ha sido promovido para que pueda haber más ganaderías y se vuelve un combustible. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en California, de que se está quemando
gran parte del estado y en Baja California, podría ocurrir en algunas áreas de Sonora precisamente por este fenómeno. Lo que está ocurriendo en la tierra, en general, en particular en México, en Sonora, es que con este cambio climático, sí, estamos teniendo condiciones de temperatura, de humedad, condiciones ambientales diferentes que están causando catástrofes de este tipo. Y todas estas afectan a la fauna y la flora que está en peligro de extinción. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que si hiciéramos un mejor manejo, y esa es la enorme responsabilidad de los habitantes de Sonora, en primer lugar, de la iniciativa privada y del gobierno, es que sabemos lo que se tiene que hacer. Sabemos que podemos hacer un mejor manejo de los recursos naturales y entonces hay posibilidades de que podamos evitar que se extingan estas especies, ¿sí? Por un lado, que se mantengan los ambientes naturales en una mejor condición, porque esto es fundamental para que los seres humanos tengamos un buen bienestar. Nosotros hemos llamado servicios ambientales a todos los beneficios que obtenemos de la naturaleza, como por ejemplo la calidad y cantidad de agua potable, la combinación de los gases de la atmósfera, los patrones de lluvia, evitar desastres naturales. Todo esto tiene que ver con las plantas y animales silvestres. Cada vez que matamos, cada vez que hacemos que desaparezca una población o una especie de animales y plantas silvestres, estamos erosionando la capacidad de la tierra, estamos erosionando la capacidad en el estado de Sonora de mantener la calidad de la vida. Y este es el fenómeno, este es el problema, excepto una guerra nuclear más grave que está enfrentando en este momento la humanidad. Qué bueno que mencionas este tema, Gerardo, porque hay un aspecto que a mí me preocupa bastante, que es en torno a la cacería en el estado de Sonora. Hasta hace 2 años el estado ocupaba el primer lugar en cuestión de turismo cinegético y especialmente bajo el argumento o la hipótesis de que apenas matando animales como el borrego cimarrón es como se pueden preservar estas especies. Sin embargo, también hay otro movimiento que señala que únicamente se trata de un negocio bastante lucrativo. A mí me gustaría saber tu opinión, que has estudiado el tema de la fauna sonorense, sobre qué influencia negativa o positiva está teniendo esta actividad. Mira, aquí también es una cosa muy, muy importante. Hay posiciones filosóficas. Yo puedo decir no me gusta la cacería, está correcto. Pero yo no puedo decir no me gusta la cacería porque va a extinguir especies, porque eso puede ser cierto o no cierto y depende de cómo se ve. La cacería bien hecha, a mí no me gusta hacer la cacería en particular, pero la cacería bien hecha, como la del borrego cimarrón, como la de los venados, como esto, es enormemente importante para salvar especies, por una razón, porque hace que grandes predios de áreas muy difíciles para que generen recursos, ¿sí?, puedan protegerse. Tú, para tener una población de borregos cimarrones tienes que tener cientos o miles de hectáreas protegidas. Y al proteger estas poblaciones de borregos, ¿sí?, para la cacería, estás protegiendo a todas las especies y todas las plantas que viven en ese lugar. Si se hace correctamente la cacería del borrego cimarrón o de otros animales, hay más. A mí, como mencionaba, no me gusta la cacería, pero yo sí entiendo que es importante, si bien hecha es importante. El borrego cimarrón, cuando cerró la cacería en México, llegó a haber menos de 1,000 borregos cimarrones. Nosotros con algunos colegas hicimos los estudios y vimos que como no había ningún incentivo para mantenerlos, iban a extinguirse. Entonces propusimos que se abriera la cacería de una manera responsable. En la actualidad hay más de 10,000 borregos cimarrones en México. Nunca ha habido tantos venados como ahora en México, y en ese sentido es bien. Entonces, es decir, tenemos que entender que una cuestión, que no se pueden prohibir las cosas, que si se tiene que cazar un borrego cimarrón y con eso estamos salvando poblaciones completas, pues uno tiene que entender que eso es una acción correcta. Uno tiene que basarnos, para que podamos tener una posición correcta en estos sentidos, debemos basarnos en la ciencia. Y la ciencia lo que nos permite ver es, en casos como el borrego cimarrón y otros animales que son herbívoros y que se reproducen de manera relativamente fácil, si la cacería puede ayudarlos. Eso no sería el caso, por ejemplo, de los jaguares. Los jaguares tienen una reproducción muy lenta, todavía no sabemos suficiente de sus poblaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del jaguar no podría, y nosotros tenemos datos de que no debe abrirse la cacería del jaguar, pero para otras especies ha sido muy importante. En África, los únicos 3 países donde las poblaciones de elefantes están creciendo son donde se permite la cacería. Y esto es muy fácil. Si tú tienes un área muy grande y no puedes sacarle ningún provecho, y los borregos los puede cazar cualquier persona porque los van a seguir cazando de manera ilegal, pues no los cuidas. Pero cuando ya representan un recurso para ti,
Cuando en ese momento, si algún cazador ilegal va y mata uno, te está quitando tu recurso, entonces ya lo proteges. Yo lo que le pediría aquí al público, y es importantísimo, que en una época en la que estamos enfrentando cuestiones tan complicadas, nos dejemos llevar por lo que marca la ciencia por un lado, y esa ciencia es enmarcada en ética. Si la cacería se hace de manera ética, está bien. Lo que no podemos permitir es lo que está pasando, por ejemplo, con los totoaba, con las redes agalleras, que una mafia muy establecida en Sonora es la que está causando la extinción de la vaquita. Eso es imperdonable, ¿sí? Pero sí tenemos que entender claramente que hay actividades, ¿sí?, de uso de la fauna y flora silvestre que son correctas y que nos permiten, si son bien hechas, mantener beneficios para la población, para los dueños de la tierra, y con esto mantener estas especies vivas. Interesante, Gerardo, y sobre todo un tema muy preocupante que sin duda es el momento de crear conciencia, es el momento de darnos cuenta de lo que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente y sobre todo en el estado de Sonora, donde todos podemos poner nuestro granito de arena para preservar pues nuestro ecosistema. Muchas gracias, Gerardo, y gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan que tomen este tema y que lo siguen tomando, porque es fundamental para que en Sonora puedan tener calidad de vida esta generación y las siguientes generaciones. Sí, claro que sí, es parte de la agenda de Proyecto Puente, estar al tanto con todo lo que acontece en temas medioambientales. Y justo hablando de medio ambiente, en unos minutos más tendremos a Francisca García. Francisca es integrante de los comités de Cuenca del Río Sonora, y es que durante las últimas semanas se retomó el tema de qué va a pasar con la remediación de los 7 pueblos afectados tras el derrame tóxico ocurrido en esta región el 6 de agosto de 2014. Pero antes, vámonos a un corte.